Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de que puedas conectarte y estar aquí con nosotros en las diferentes plataformas. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo a través de YouTube, bienvenido. La verdad es que han sido tiempos padrísimos y hoy no va a ser la excepción porque hoy tenemos un invitado, un amigo que ya tenemos algo de tiempo de conocernos, pero estamos muy ansiosos por esta plática. Creemos que va a ser muy edificante y que algo bueno Dios va a hablar a través de su vida, te va a hablar a ti, entonces te digo y te animo a que estés expectante de lo que Dios va a hacer en este episodio. Bienvenido, amor. Así es, muchísimas gracias. Estamos contentos porque aparte de que creemos que puede seguir creciendo esto y que podemos seguir aportando, el día de hoy nos acompaña un muy buen amigo. Estamos a distancia, él se encuentra en la ciudad de Matamoros. Entonces estamos, si nos escuchan un poquito lejos es porque él está hasta allá. Entonces estamos contentos porque de hecho yo llegué a convivir con él un poco en la universidad. No tomábamos clase juntos, pero él ya iba de salida cuando yo iba entrando. Entonces hay por ahí experiencias muy padres, muy bueno para el fútbol, también para las clases, tiene mucha memoria. Hay mucho que aprender. Es un pastor muy joven, recientemente está por ahí también trabajando dentro del ministerio, pero para no hablar yo más de él y que él nos pueda compartir de una manera más certera, pues le damos la bienvenida a Nata. Nata, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, Miki y Mayan, gusto Hola. verles y bueno, a todos los que nos ven también y nos escuchan en este podcast. Mi nombre es Natanael Mendoza Sánchez y sí, gracias a Dios nos ha permitido conocernos ya un tiempo. La verdad es que han sido bendición para nuestras vidas, la mía y la de mi esposa. Y bueno, pues aquí estamos viviendo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Ya tenemos por acá 4 años casi. En octubre yo creo que cumplimos 4 años, primeramente Dios. Y bueno, pues estamos aquí ministrando por la gracia del Señor en una congregación, la Iglesia de Cristo en la colonia La Villa. Y pues, ¿qué más puedo decir? Bendecidos por Dios, la verdad, el Señor nos ha sorprendido en cómo Él es quien obra en nuestras vidas, en todos aquellos que quieren, pues que le dicen que sí, ¿no? Te creo, Dios, y lo que tú quieras hacer, lo que tú tengas, aquí andamos, gracias a Dios. Así es. Wow. Nata, muchísimas gracias. Para mí es Nata por lo que comentaba de que es mi amigo. A lo mejor para algunos es el pastor Nata. Obviamente lo honro y lo respeto como pastor, pero antes fue mi amigo. Entonces, a menos de que sea don Pastor Nata, no sé si esté bien Nata, don Pastor Nata. ¿No, Nata? No, está bien. Nata, muchísimas gracias, brother, por el tiempo que nos dedicas a estar acá con nosotros. Estuvimos platicando un poquito acerca de lo que íbamos a charlar en este episodio y creo que hay cosas bien padres, ¿no? que puede surgir a través de nuestra charla. Pero me gustaría, amigo, que nos puedas poner un poquito en contexto, a lo mejor de manera breve, para dedicar más tiempo en otras cosas, pero de manera breve, cuéntanos cuánto tiempo tienes dedicado al ministerio, cómo fue a lo mejor desde antes que decidiste venirte a estudiar a una universidad cristiana. Si nos puedes poner un poquito en contexto para que la gente que no te conoce pueda saber con quién estamos charlando. Claro, con gusto. Pues yo creo que el llamado es que lo que hace la diferencia, ¿no? Dios es un Dios de llamados, así siempre lo he creído. Y si bien yo creo que todos tenemos un llamado, cada llamado es distinto. El llamado que Dios me hizo a mí fue cuando estaba estudiando una carrera musical precisamente en la ciudad de Monterrey. Recuerdo que cuando terminé la preparatoria andaba indeciso, ¿no? ¿Por qué es lo que iba a estudiar? Sí, yo creo que todos pasamos por algo así. ¿Y qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué sigue? Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres al frente de una congregación prácticamente era lo que yo conocía. Y aunque yo había conocido mucho desde pequeño de la Biblia y de las historias de Dios, la verdad es que fue hasta los 15 años que yo tuve mi encuentro con Cristo, verdaderamente. Yo pude abrir mi corazón y entonces tomo la decisión de bautizarme. Empiezo yo a poco a poco meterme un poco en el servicio con la música en la iglesia.
Pero fue hasta este momento en donde salgo de la prepa que digo, ¿qué voy a hacer? No tengo realmente un plan. Y dentro de tantas puertas que toqué, Dios fue abriendo algunas para poder prepararme un poco más en el área musical. Ese fue mi deseo desde que comencé Sí. con la música, ¿no? Entonces, cuando entro a la universidad, pues la verdad es que yo creía que ahí estaba todo lo que necesitaba, ¿no? Comienzo a estudiar música, empiezo a jugar fútbol, como comentabas hace unos momentos, ¿no? Allí en la escuela y empiezo a tener becas por el fútbol, por el destacamiento en la música. Y luego comienzo a trabajar dando clases de música, o sea, como que todo se dio, ¿no? La verdad es que yo Sí. creí que ese era el lugar donde tenía que estar. Viviendo en Monterrey, una ciudad muy grande, vivía solo, gracias a Dios en ese tiempo no me faltó nada por el trabajo que tenía y pues yo creía que ya estaba como realizándome, pero es ahí donde el Señor hace el llamado a mi vida de una manera un poco más Wow. profunda, estando yo estudiando un día, pues llegó el periodo vacacional de marzo, abril y me toca ir a un campamento ahí en San del Chico, Nuevo León, y ahí me encuentro con el pastor Jaime Ok. Castro, que es director de la Universidad Cristiana de México. Y pues él hace la invitación, él me hace una invitación para ir a la universidad. Al principio fue una invitación como muy breve. Te Ajá. esperamos en la Universidad Cristiana. De hecho, apenas iba a comenzar en agosto, ¿no? Ujú. Era el relanzamiento de lo que antes era Instituto Bíblico Nacional, ahora Así es. UCM. Sí. Y pues yo la verdad no estaba muy interesado. Yo traté de huir del llamado para no platicar y extenderme más. Traté de huir del llamado, constantemente dije, sí, está bien, pero realmente no me interesaba. Sí. Hasta que llegó un punto en donde el hermano Jaime, yo creo que Dios lo usó para empezar a insistir un poco más. Y de hecho hasta hubo por ahí unas pláticas de poder apoyar en el ministerio, en la universidad, en el área musical. Y pues la verdad era llamativo, pero aún así yo creía que no era el tiempo, creía que necesitaba terminar mi carrera musical y ya después a lo mejor, ahora sí decirle al Señor, pues aquí estoy, ¿no? Total que entre ese proceso de huir del llamado, Dios empieza a tratar conmigo de una manera como más confrontante. Y un día pues decidí poner a prueba al Señor. La verdad es que Dios siempre que llama, él pues nos mueve hacia esa dirección, aunque nosotros queramos irnos hacia el otro lado. Y me acuerdo de Jonás, ¿no? Ese Jonás Sí. que quería ir a Tarsis y el Señor envió un pez. Bueno, yo creo que el Señor envió también un pez grande y Ujú. llamó mi atención y entonces pues decidí aceptar el llamado. Muy bien. Llego a la universidad y a partir de ahí Dios empieza a trabajar en mi vida. Ha habido muchos altibajos en esta parte del proceso. Me he Sí. equivocado mucho, pero Dios ha sido también muy, muy grande en misericordia. Y pues puedo decir que hoy en día es la misericordia del Señor que nos ha sostenido. Terminamos Sí. el proceso de la UCM y pues pasado un año, unos meses que me caso, ¿no? El Señor me Ok. bendijo con una esposa que también ama al Señor, que también Sí. estuvo Sí, preparándose en el ministerio, que también viene de un hogar cristiano, nos identificamos mucho, conectamos. Y el claro. Señor pues me bendice con el matrimonio, con mi esposa, y bien rápido fue todo, ¿no? El Señor a los 6 meses de casado, estando acá en la frontera, mis papás viven en Reynosa, Tamaulipas, aquí a unos 40 minutos. Ok. De hecho, yo estaba viviendo acá cuando me fui a Monterrey. Total que el Señor hace un llamado para servir en esta congregación en donde estamos actualmente. Tampoco queríamos, ¿no? La verdad es que mi idea era regresar a Querétaro, a poder estar allá. Querétaro es precioso. Y Sí. aparte, pues nuestros amigos allá, ustedes, Sí, otros amigos de la universidad, claro. creíamos que nuestro ministerio iba para Querétaro. Así es. Pero Sí. ese era nuestro plan. Dios tiene planes distintos. Mm. Entonces, Dios nos hace el llamado para venir. La verdad es que oramos mucho y el Señor dijo, Matamoros. Ok. No nos gustaba la idea, pero Ok. aquí estamos y la verdad ya llevamos 4 años. Bueno, en octubre, noviembre cumplimos 4 años de haber llegado. Ya Dios realmente nos ha sorprendido porque hemos confirmado que Él nos llamó.
y Wow. pues no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro. Ahorita estamos aquí sirviendo al Señor, tomados de su mano, creemos que el Señor va a hacer grandes cosas aquí en su Sí. iglesia y en todos lados donde decidamos buscarle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Muchas gracias. Gracias, Nata, por ya, hacernos un súper resumen claro. de lo que ha sido tu caminar, ¿no? Sí, Interesante cómo el llamado viene cuando estás como en un apogeo en tu vida, ¿no? A lo mejor viviendo cosas que tú estabas buscando, ujú, incluso también hasta cierto punto acercado al ministerio, ¿no? O sea, claro. ya estabas bautizado, estabas involucrado de una forma u otra y recibes ese llamado, decides como dejar todo. Entiendo que en ese momento el tema de la universidad estaba iniciando, entonces sé que había muchas cosas que aún no estaban tan claras, entonces Sí. veo que tu vida ha sido caracterizada por tomar decisiones fuertes que a veces pareciera que es dejar algo, dejarlo mucho por lo poco. Pero realmente creo que es todo lo diferente, ¿no? Es dejar lo mucho que tienes por algo todavía mejor, ¿no? Y ahorita entendí bien, amigo, que ya son 4 años que estás en el ministerio. Ya, sí. Sí, Son así es, 4 años. cumplimos 4 años en octubre aproximadamente. Ok, ok. Mm, Comentabas que había procesos o que has pasado por procesos complicados, ¿no? Has pasado por caídas o aprendizajes fuertes. No sé, amigos, si nos puedas, a lo mejor aquí vamos a pedir un poquito más de mostrarse todavía más vulnerables, pero ¿hay algo en lo particular en estos 4 años que tú consideres que ha sido algo de lo más fuerte que has vivido? ¿Hay alguna experiencia, algún acontecimiento, algo que hayas enfrentado que tú consideres que haya sido un momento difícil? ya, Sí, sí, yo creo que cuando estás en el ministerio, todos aquellos que estamos sirviendo, yo creo que ustedes también han pasado por situaciones difíciles, sobre todo esto que mencionabas, momentos de decisión, en donde tenemos que decidir sobre todo creerle a Dios. Y Sí, aquí en wow, este sí. punto, la verdad es que dentro de los muchos como momentos complicados, sí hay uno en particular que marcó hasta ahorita, ¿no? Mi vida. Yo creo que es uno de los procesos más difíciles que he pasado. Recuerdo que cuando comenzó pandemia, pues la verdad es que yo creo que para todos los pastores esto fue un gran sí, reto, ¿no? Hubo Sí, totalmente. claro. quien aún teniendo muchos años de servicio en el ministerio dijera esto fue fácil. Yo creo que todos como siervos del Señor nos tocó realmente ser probados, sobre todo porque fue un momento en donde la iglesia se cerró, donde la gente, mucha gente decidió como apartarse, hubo otra gente que también empezó a buscar más al Señor, pero Llegó. sí fue un proceso muy difícil. El asunto es que dentro de la pandemia, en todo esto, en una ocasión el Señor me pone en el corazón ir a orar por una persona que estaba enferma de COVID y la verdad es que yo creo que hasta ahorita nosotros no nos hemos enfermado porque realmente no hubo como algún momento donde nos sintiéramos con síntomas o a lo mejor y nos enfermamos y no nos dimos cuenta, ¿no? El Claro. Señor fue Sí, bueno, pero en este punto, un año después de que comienza la pandemia, una persona de la congregación se enferma y yo sentí de parte de Dios, ve a orar, ¿no? Dios puso en mi corazón, en mi mente, Santiago capítulo 5 cuando dice que si está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite, ¿no? Y yo lo vi muy claro el pasaje, ora por él, lleva aceite. La verdad es que, Ok. pues, aunque sé que el aceite, pues, es un símbolo, ¿no? Del Sí, sí, Espíritu sí. Santo, sí, no lo uso Ya. comúnmente, ¿no? Realmente no lo había usado, pero ese día yo sentí que debía ir, Ok. orar y llevar aceite. Pues ahí voy, en mi confianza en el Señor, llego, la verdad es que no sabía yo que tenía COVID. Esto es lo interesante. Yo no sabía que Ok. tenía COVID, estaba enfermo, estaba en cama. Él había pasado un proceso de asma y un poco de neumonía anteriormente en su vida, sí, entonces creíamos que era un poco algo del pasado en su vida. Total Por ujú, que yo ahí va. llego, claro. la verdad ese día fue sin cubrebocas, yo llegué, empiezo a orar por él, le doy alguna palabra de ánimo y ya, ¿no? Se termina, me regreso a casa y yo regreso en paz de que Dios había Sí. obrado. De repente me empiezo a topar
con esta parte en donde algunas personas me empiezan a cuestionar. Al día siguiente, él sale positivo en COVID. Y entonces empiezan a cuestionarme en el asunto de cómo es posible que usted, pastor, fue para allá y ahora usted se enfermó y va a contagiar a la congregación. Ya en ese momento ya estábamos reuniéndonos, ¿no? La iglesia otra vez. Entonces empieza todo esto de que va a contagiar a su esposa, a su niña. Y ahí en ese punto, la verdad es que yo puedo decir que dejé que esto me ganara. Todo el bombardeo de comentarios me hicieron dudar de Dios. Y fue en ese momento que entonces comenzó el periodo más difícil, creo yo, así lo puedo decir, de toda mi vida. Empiezo yo no a sentirme con síntomas específicamente como los que se estaban viendo, sino que empiezo a tener mucho temor, mucho miedo. Miedo por precisamente esto, ¿no? Lo que le llamamos el preocuparnos por el futuro. Claro. O lo que llamamos hoy en día ansiedad. Claro. Empiezo a pensar en mi esposa, en mi hija, y si se enferman, y si, bueno, yo no me siento mal, pero y si ella sí se siente mal y tiene que hospitalizarse, y si la niña se enferma, ¿qué voy a hacer? Y si la congregación, si sí me contagié, ya no bajo al culto, ¿qué hago? ¿No? Entonces empieza a haber una serie de luchas, de pensamientos. Y yo creo que llegó el punto en donde mi mente me ganó. Yo creo que también fue un punto en donde hubo un espíritu que me atormentó. Y ya estamos hablando de guerra espiritual, ¿no? Lo puedo decir así. Estoy seguro que fue también, influyó en este proceso. Yo soltándome de Dios al final, dudando de Él, abriendo una puerta y el enemigo aprovechando. Entonces empiezo yo a vivir este proceso de ansiedad, una ansiedad tan terrible que yo sentía que me moría. No podía estar tranquilo, ya no pensaba en nada más que me siento mal, no puedo respirar. Y eso era todo el día, no había ningún minuto que no pensara eso. Llegó un punto en donde, pues confrontado, ¿no? Por Dios, confía en mí, enviaba a mi esposa y me daba palabra. Algunos hermanos me hablaban y me decían, hermano, ora, busca al Señor. Bueno, decirte que no podía ni orar, no podía orar. Trataba de orar y me era difícil. Empezaba, Señor, ayúdame. Y me llegó un terror tan terrible. Estuve a punto de hablarle a los líderes de la iglesia y decirles, ¿saben qué? No puedo. Busquen a alguien más. Todavía me pesa cuando pienso en esto porque yo me sentí muy solo en ese momento. Mi esposa estaba allí, mi esposa oraba por mí. Mi mamá vino a verme, oraba por mí, pero nada me ayudaba. Nada podía hacerme sentir mejor. Realmente era un momento en donde yo hasta pensé, ¿no? en quitarme la vida. Decía, la solución es quitarme la vida y ya esto va a lograr que me sienta en paz. Pero pensaba en mi niña, pensaba en mi esposa y era una lucha. Sí, horrible. Claro. La verdad fue muy fuerte este punto. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, no? Empiezo yo a buscar ayuda, empiezo a buscar personas que en mi vida han sido personas de ejemplo, de testimonio, y les hablo, les digo, por favor, ¿podrían orar por mí? Me sentía como un niño vulnerable, casi rogando, ayúdenme. Dios empezó a poner personas con palabra y un día un hermano que había conocido antes se enteró, ¿no? de que estaba pasando este proceso por alguien más, ni siquiera yo le mencioné, y platica con su hijo había pasado un periodo de ansiedad anteriormente y su hijo sin dudarlo me marca, me llama. Wow. Recibo la llamada y entonces me dice, hermano, soy hijo de tal hermano que usted conoce, porque yo no lo conocía, ¿no? Sí. Y me dice, quiero decirle que yo he pasado por algo así. Fue en ese momento que yo sentí que había esperanza. Solamente en ese momento que yo sentí que había esperanza. ¿Por qué? Porque ahí entiendes que no puedes tú realmente entenderle el proceso de alguien si no lo pasas. Correcto. Sí, claro. Es donde yo comprendí
que esto era algo que, aunque yo había tratado de ayudar a otras personas que habían pasado ansiedad, no lo entendía. Pero fue en este proceso donde yo realmente me sentí tan vulnerable que tuvo que venir alguien que había pasado lo mismo y decirme, sí se puede, yo salí de eso. Ay, sentí como una respuesta, ¿no? Como un alivio de, en serio, no soy el único. Cuando estás pasando ese proceso sientes que eres el único, que nadie más lo pasa. Y la verdad es que esas palabras de él, a pesar de que no fue nada espiritual, o sea, no me mencionó, yo oré, yo busqué más al Señor, él me mencionó, pasé por esto, sé lo que se siente, y me mencionó incluso como, yo lo que hacía era esto. Sí. Y la verdad es que era algo muy chistoso, ¿no? Porque él me decía, yo pienso, veo una cosa o un objeto e imagino que tiene un sabor. Ok. Y yo, ¿cómo es eso, no? Entonces, eso me ayudó. Me empezó a ayudar un poco a sentirme como que había alguien más conmigo. Total que Dios empieza a traer personas que pasaron ansiedad. Empieza a poner otras personas que, oye, ¿sabes qué? Yo también pasé ansiedad y eso es lo que sentía. Y yo decía, eso precisamente sentía yo también. Sí. Entonces me sentía tan identificado que me sentía fuerte. Ya no me sentía solo. Y entonces yo creo que Dios empezó a orar a través de estas personas para que entonces yo pudiera entonces ya con una mente un poco más como tranquila, porque andaba muy bombardeada por tantos pensamientos, empiezo yo a darme cuenta de qué es lo que había sucedido, ¿no? ¿Cómo es que inició todo? ¿Qué fue lo que yo hice que provocó también que esto se convirtiera en algo muy difícil? Sí. Y fue ahí donde yo dije, ok, yo dudé de Dios. Yo fui quien muy seguro fui a orar, confiando en Dios que iba conmigo. Y cuando regresé y se vinieron estos comentarios, pensé que realmente Dios no había estado ni me había enviado. Y fue ahí donde yo dije, Señor, perdóname por esto. Fui confrontado, hubo una hermana en la fe que me ayudó mucho. Incluso ella me hizo ver que esto era una guerra espiritual también. Empiezo yo a luchar con las armas de Dios, no con mis armas. Sí. Entonces fue como empezó este proceso a ir culminando, ¿no? Pero por ahí realmente fue lo que realmente he vivido como más difícil en esos 4 años. Amigo, gracias por abrir tu corazón. Compartes el asunto de que en ocasiones a veces hasta las ganas de vivir se van, ¿no? Y amanece uno y así como que, ay, caray, aquí no hay por dónde, ¿no? Y el hecho de querer también a veces tirar la toalla y entregar el ministerio, o sea, gracias por compartirlo porque estoy seguro, de hecho se ha sabido, ¿no? Que hay pastores que se han suicidado, que no nada más entregan el ministerio, sino que deciden ya no continuar con la vida. Y pareciera que esto es así como un pastor pudo llegar a eso, pero creo que son seres humanos, ¿no? O sea, como que está también esta parte que ustedes también enfrentan, ¿cierto? Y creo que no sé qué opines tú al respecto, igual, amor, no sé qué opinen, pero creo que el hecho de no creer o de no pensar que puede llegar a ser o que es normal también para ustedes, a lo mejor como pastores les impide que lo puedan expresar, ¿no? Al punto al que quiero llegar, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de enfrentar eso y buscar a alguien más y decirle, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que a veces puede haber un poco de temor a que qué van a pensar de yo siendo pastor, que me voy a mostrar vulnerable y que le digo, ¿sabes qué? Estoy a punto al borde del suicidio o estoy a punto de entregar el ministerio. ¿No enfrentaste ese temor al qué dirán? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Estaba recordando esta parte. Yo llegaba a pensar precisamente esto, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la iglesia que estoy pasando ansiedad? ¿Qué van a decir de mí, no? Se supone que yo tengo que apoyarles, se supone que yo tengo que estar en este proceso que todos estamos viviendo, en esta pues, realidad, ¿no? De la pandemia. Hubo mucha gente que se enfermaba, mucha gente que estaba pasando por miedo, por temores, y yo decía, ¿cómo voy a decirles que yo estoy pasando ansiedad si yo debería de apoyarlos, ¿no? Total que cuando yo comprendo, cuando viene esta parte en donde empiezo yo a pensar y reflexionar, oye, esto es algo que es normal porque somos vulnerables todos, ¿no? Somos
personas que son atacadas y aparte sufrimos también, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no decirle a la iglesia? Yo recuerdo que hubo un domingo precisamente en el servicio. Yo estaba predicando una palabra que Dios había traído a mí en esos días. Todavía estaba en el proceso. Yo creo que los días más difíciles fueron como 4 seguidos, así. De que yo creo que si hubiera sido uno más, a lo mejor no la cuento hoy. Como en crisis, ese tiempo de crisis. Sí, una crisis horrible. No dormía en las noches, ni en el día, en ningún momento dormía. Fueron 4 días de no dormir, porque sentía que si cerraba mis ojos me moría, así. Entonces era tratar de luchar, ¿no? Sentía como que algo yo creo que los que han pasado esto lo pueden entender. Sentía como que estaba dentro de un espacio tan reducido y el aire se empezaba a consumir, ya no había, sentía que me ahogaba, así era todo el tiempo, todo el tiempo era así. Bueno, ese día estaba predicando, total que en el proceso de esos 4 días hubo un servicio en la iglesia, solamente la gracia de Dios, porque yo bajé temblando de miedo, empiezo a servir, Dios obra, me siento en paz, pero termina el culto y empiezo a sentir otra vez ese temor. Es como si nada más el Señor en su gracia me permitiera servir en ese momento y volvía a experimentar lo mismo, ¿no? Entonces, cuando llega ese domingo, yo predico acerca de descansar en Dios, precisamente el pasaje, ¿no? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo estaba ya entendiendo que realmente Jesús es el único que puede ayudarme. Jesús es mi respuesta, Jesús es mi solución. Total que empiezo a predicar y me quiebro. Le digo a la iglesia, ¿saben qué? Quiero decirles que esto lo estoy predicando porque estoy pasando ansiedad. Y me siento mal. Quiero que me ayuden a orar, por favor. Con lágrimas casi en mis ojos, les digo, necesito que oren por mí. Y entonces, ahí yo me di cuenta que a veces por el qué dirán, que es muy fuerte, nos hacemos los que no pasa nada en el ministerio. Y yo creo que Dios por algo puso a la iglesia. Dios nos hizo para apoyarnos, para estar ahí, para ayudarnos. Y nosotros no somos nadie diferente a los miembros. Es más, somos miembros también, somos ovejas de Cristo. Entonces, ese día yo empecé a recibir muchas palabras de ánimo. Empecé a recibir personas que no solo el domingo me dijeron, vamos a orar por usted, sino que al lunes me hablaban, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? El martes. Y entonces empecé a sentir esa fortaleza de lo que es la iglesia. Cómo Dios empieza a usar a su iglesia para fortalecernos. Y yo creo que eso fue lo que Dios empezó a usar todavía más para yo poder salir de esto. Claro, mi fe en Dios empezó a crecer. Yo recordé quién soy, recordé mi identidad. Y yo creo que esta es la parte más difícil. Cuando vives en ansiedad, se te olvida quién eres. Se te olvida por qué estás aquí, se te olvida por qué te creó Dios, sobre todo cuando tienes a Cristo en tu corazón. Y yo ya había olvidado mi propósito, había olvidado mi ministerio, incluso había olvidado a mi familia. No podía pensar en mi niña ya como, tiene hambre, no ha comido. No podía pensar en mi esposa, hay dinero, no hay dinero. Estaba solo pensando en mi crisis, en mi valle de sombra, ¿no? Y de muerte. Así es. Pero cuando empiezas a recordar quién eres, y entonces Dios ponía en mi mente, en mi corazón, tú fuiste llamado para pelear, para ganar, para llevar a otros también a esa victoria. Y entonces dije, sí, es cierto, Señor, pues tú estás conmigo y yo sé que contigo puedo salir adelante de esto y ser una bendición para otros con este testimonio que tú has puesto en mi vida. Entonces, sí, sin duda esto que mencionas, yo creo que muchos de nosotros no hablamos o no decimos lo que sufrimos por temor al qué dirán, ¿no? Así porque es. piensen, pues es el pastor, si el pastor anda pasando por esto, ¿qué puedes esperar? Sí. Amigo, pues muchas gracias por estar compartiendo esto desde tu corazón. Seguramente va a haber muchas personas que nos estamos identificando porque yo creo que en algún momento podemos experimentar ese, a lo mejor no dudar de Dios, sino dudar de que algo puede pasar, porque no sé si te ha pasado a ti o a los que nos están escuchando, nos están viendo,
no es que dejemos de creer en Dios, sino que hay una pequeña incertidumbre con respecto a las situaciones que se están viviendo, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede servir a muchos y me encanta y me gustaría a lo mejor profundizar un poquito en esto que estábamos platicando, ¿no? A veces el hecho de pensar en que nos van a juzgar es una trampa porque nos impide buscar ayuda, ¿no? Yeah. Y yo siempre lo he dicho que es como cuando vemos en Animal Planet, ¿no? Lo que hace el león cuando va a atacar a alguien, a una presa, pues lo aparta de la manada, ¿no? Entonces, creo que el hecho de empezarnos a apartar por aquellos pensamientos de qué va a decir las personas si yo soy un líder y que yo esté batallando con esto, creo que eso es como si le echaran más leña al fuego, ¿cierto? Sí. Pero, amigo, ¿cómo lograste dar ese paso de vencer? Porque nos comentas que lo estuviste, que lo viviste, ¿no? Pero ¿cómo fue ese día en el que dijiste, ¿sabes qué? Necesito contactar a estas personas, necesito decirles, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. ¿Cómo fue que agarraste esa fuerza? ¿O de plano ya estabas tan abajo que dijiste, ya no hay de otra más que ir para arriba? ¿Cuál fue tu experiencia ese momento que empezó a cambiar? Claro, sí, hubo algo que detonó un respiro para poder considerar buscar esta ayuda, ¿no? Yo sí, en ese punto yo creí que ya no había salida. Mi mente era un solo pensamiento. Si no me muero, voy a tener que empezar a tomar pastillas. Ok. Porque Sí. es lo que había escuchado de muchas personas, Sí. ¿no? Para poder calmar su ansiedad, había tratamientos, ¿no? Entonces en mi Claro. mente era, o me muero, o empiezo a un tratamiento en donde pues voy a quedar loco, ¿no? Ese era Sí. mi pensar. Ya no voy a poder hacer nada en la vida, voy a depender de las pastillas. Entonces es en ese momento que sí hubo algo que provocó mi búsqueda de Dios y de ayuda. Recordé a Jesús y lo recordé en uno de los momentos más vulnerables que pasó él como ser humano aquí en la tierra, y precisamente fue como Dios hablando a mi vida y trayendo este pasaje específico de escritura. Cuando Jesús va al huerto del Getsemaní y entonces toma consigo a 3 de sus discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dice, estoy angustiado hasta la muerte. Esa palabra de Jesús Sí. fue la que me dio a mí una luz en medio de tanta oscuridad. Dije, si mi Señor, estando aquí en la tierra, se sintió angustiado hasta sentirse que moría. Dije, es lo que estoy sintiendo hoy, ¿no? Así es. Buscó la ayuda de sus discípulos, o sea, el Señor Jesús, dije, si Él lo hizo, Wow. ¿por qué yo no? Claro. Y entonces fue en ese momento que dije, gracias Señor. Sí. Sí, empiezo a hacer llamadas, ¿no? Ayúdenme. Y ya vi la respuesta de Dios, ¿no? Poco a poco cómo fue trayendo. Uf. Pero ese momento específico del Getsemaní me hizo recordar también que Dios siempre ha estado conmigo, aun cuando no me sentía acompañado por Él, aun cuando me sentía tan solo. Recuerdo que Jesús cuando va a orar y está orando, dice la palabra de Dios que un ángel del Señor vino y le fortaleció. Y entonces ahí yo recordé, ¿no? Pues hay alguien que nunca me deja y lo entiende muy bien. Si hay alguien que entiende esto que estoy sintiendo es Jesús, porque ya había escuchado a lo mejor esta parte de la persona que les comenté que había, y sí había un alivio, pero otra vez volví a sentirme así. Entonces fue en este punto donde dije, si hay alguien que entiende, es Cristo. Ya. Y dije, qué bendición. Él entiende todo lo que puedas pasar en tu vida. No hay nada que Él no entienda. Dije, esa es mi esperanza. Y entonces fue ahí el detonante para esto. Y yo creo que a partir de ahí puedo decirles que este proceso no ha terminado. La verdad es que yo siento que se ha convertido, a veces digo, es un aguijón en mi carne, ¿no? Okay. Pero constantemente tengo estos lapsos de ansiedad. Okay. Ya no como ese momento de realmente tan profundo, pero hay ocasiones y sobre todo cuando llega la noche. Yo creo que por algo la oscuridad, ¿no? Las tinieblas son donde más se mueve este asunto de guerra espiritual.
pero casi que cada día cuando llega la noche me acuesto y siento como que se me va el aliento y empiezo a sentir lucha. Pero ahí entonces recuerdo quién está conmigo, recuerdo quién soy y puedo descansar. Claro, hay un pasaje que se ha vuelto mi lema, es el Salmo, ¿no? De en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Sí. Y entonces siempre cuando llega la noche recuerdo quién está conmigo y me da paz. Pero sí, ¿no? Este proceso sigue y yo creo que va a seguir mientras estamos aquí, pero yo creo que nos recuerda quién está con nosotros y quién es más grande, ¿no? Y que nos entiende. En los momentos más difíciles, Él es el que nos puede ayudar, sin duda. Wow. Hermoso, gracias. bro. Muchas gracias por abrir tu corazón de esta forma. Como un tiempo con Dios lo cambia todo, ¿no? Sí, totalmente. Gracias por mostrarte así de vulnerable, por platicarnos. Creo que no es fácil hablarlo, verbalizarlo. Y creo que la manera en que nos lo compartes nos anima, ¿no? Porque si bien en tu caso fue un asunto de ansiedad, pero no dudo que hay otros pastores, otros líderes que pasan otros asuntos parecidos. Y platicábamos en un episodio con otro pastor y nos decía, somos seres integrales, o sea, es cuerpo, alma, espíritu. Entonces, de repente el cuerpo nos mueve algunas cosas y es inevitable que de repente afecte otras áreas. Si bien tenemos a Dios y eso es una esperanza y una fuerza, yo me identifico con cosas que has mencionado porque he pasado ocasiones ansiedad también. Fue mucho más en la universidad. Gracias a Dios, después de ahí ha habido algunos episodios, no tantos, pero el hecho de poder tener a Dios, o sea, de verdad yo no visualizo como una persona que esté pasando ansiedad, ¿de dónde se agarra? De verdad que se me hace algo muy fuerte y muy delicado. Y el hecho de verdad poder descansar, si bien tal vez no es algo que sienta en ese momento, pero hay una convicción en mí de decir, esta es la verdad y no, este sentimiento que estoy teniendo ahorita en la noche no es la realidad y esta no es mi realidad. Y gracias por compartirlo, Nata. Me gustaría entrar en algo. Mencionaste algunos tips que te dieron con respecto a esos momentos en los que se empieza, porque para quien alguna vez ha tenido ansiedad o quien no ha tenido, los episodios, o al menos en mi caso, no es como, ay, un minuto y el siguiente minuto ya estoy sintiendo ansiedad. Son como son cosas que empiezan a suceder y que se van subiendo y es un momento en el que no te das cuenta y ya estás como inmerso en eso. Yo en mi caso ya lo sé identificar y ya empiezo a sentir algo y sé que puede ser ansiedad y empiezo como a luchar contra eso. En tu caso, si es de esta manera en la que empiezas, nos lo compartías ahorita en la noche, ¿cuáles son esas cosas prácticas que haces? Como visualizar algo, como lo platicabas ahorita, que fue como algo que te mencionaban a ti. ¿Qué es lo que haces tú que pueda ayudar a otras personas tal vez que están pasando esto y esas cosas prácticas que te ayudaron a ti a tal vez empezar a poner como altos y frenos y esas barreras y empezar a cuidarte? Claro. Sí, pues yo creo que aquí en este punto uno empieza a experimentar qué cosas funcionan y qué cosas no, ¿no? Yo creo que también cada persona es distinta, porque, por ejemplo, esta persona que les comentaba me decía, no, imagínate como que el ventilador sabe, ¿a qué sabrá ese ventilador, no? La verdad es que lo intenté y no me funcionó realmente. Y pensaba, bueno, ahora cuando llega a este punto, hay diferentes etapas. Está el punto en donde no estás solo. Y cuando estás solo, puede ser un ataque como más directo. Cuando no estás solo, empiezas a experimentar estrés, cansancio, molestia y de repente llega, ¿no? O sea, empieza como, empieza a detonar en diferentes circunstancias alrededor. Bueno, yo creo que cuando estás solo, una de las cosas que yo hago, porque la mayor parte del tiempo que viene esta situación es cuando estoy solo y cuando es de noche o cuando está oscuro en la madrugada, ¿no? Sí.
cuando pasa esto, yo empiezo a platicar, ¿sí? A platicar en voz alta conmigo mismo. Ok. ¿Por qué lo hago? Porque yo creo que platicar con alguien es muy bueno. Yeah. Es como encontrar una salida y fortaleza en alguien más, ¿no? En este caso, pues no hay nadie más. A veces pienso y digo, voy a despertar a mi esposa, pero la escucho dormir tan a gusto y digo, no la voy a despertar. Entonces me salgo y empiezo a platicar conmigo, ¿no? Y empiezo a hacer un diálogo. Esto es muy extraño, a lo mejor para muchos, pero empiezo a dialogar conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Platícame, ¿qué sientes? Y empiezo a platicar, pues me estoy sintiendo como que me falta el aire, me estoy sintiendo así, y poco a poco empiezo a sentir como que se va, así como que empieza a disiparse, ¿no? Pero claro, también consciente de que Dios está conmigo, porque sin Él no podemos, realmente es muy difícil. Pero a mí me ha funcionado mucho esta parte, poder platicar. Ahora, si hay alguien de confianza, si hay alguien que no teme o no le molesta despertarse en la madrugada, pues yo creo que es lo mejor. Háblale a alguien y platica. Así es muy bueno. Yo creo que es una de las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? El poder relacionarnos, el poder encontrar apoyo en alguien más. Somos seres relacionables y Dios nos creó con ese propósito de poder encontrar esa ayuda en otro. Entonces, esa es una de las cosas que más me ha funcionado. Cuando estoy con otras personas y empiezo a sentirme así, pues empiezo simplemente a pensar en las cosas que hay que hacer junto con las personas, ¿no? Empiezo a llenar mi mente de, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y empiezo a considerar cosas que son de bendición para mi vida, para la vida de otras personas, y eso me ayuda mucho, sobre todo porque este es un asunto que es mental, pero que si dejamos que se vuelva como, se haga grande, se convierte en algo espiritual. Y aquí es donde yo quiero, pues al final dar un consejo también, ¿no? Claro. No intentemos luchar con la ansiedad diciendo quítate ansiedad, quítate ansiedad. ¿Por qué? Porque la hacemos más grande. El estar pensando mucho en la ansiedad hace que no salgamos de ahí. Es algo que pasa en otras cosas, ¿no? Estás pensando tanto en un problema que incrementa. Claro. Sí, como presionado, como que no puedes. Bueno, cuando te da ansiedad, si solo estás pensando, tengo ansiedad, va a ser muy difícil salir de eso. Hay que pensar en otras cosas. Hay que ganarle en nuestra mente a la ansiedad. Que nuestra mente empiece a ver, yo creo que Pablo tiene la clave para esto en Filipenses, ¿no? Él dice, por nada estéis, se preocupen. Una versión dice, no se afanen por nada. Sino presenten a Dios sus peticiones, sus ruegos, sus oraciones, y luego agrega más adelante, ¿no? Y pensad en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre. En esto pensad. Entonces ahí está la clave. No te afanes, no dejes que la ansiedad tome lugar en tu vida. Ora y piensa en lo bueno. Sí, yo creo que este es el proceso más fácil de tener victoria en este punto. Pensar en cosas buenas. Me encanta. Muchísimas gracias. Sí. Creo que, de hecho, me encantaría dejarlo ahí, cerrar con eso, porque lo aterrizaste súper bien a la Biblia, ¿no? Claro. Cómo encontramos ahí una estrategia para lograr vencer este tema de la ansiedad, ¿no? Solamente para agregar algo, ya por último, amigo, si tú quisieras dejar algo extra para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué te gustaría decirle a aquel líder, a aquel pastor que está pasando a lo mejor por momentos de ansiedad o que a lo mejor se ha apartado de su iglesia por a lo mejor incluso algún pecado o algo con lo que esté batallando? Lo que sea que esté impidiendo que se acerque a alguien o lo que sea que está causando que se sienta solo. ¿Qué te gustaría decirles por último a estas personas, amigo? Sí, pues primero que nada, yo creo que cada proceso, cada situación difícil, la Biblia lo dice, y yo creo que todos aquellos que nos están escuchando, que conocen al Señor, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hablábamos al principio de llamado. Si Dios te ha llamado, recuerda que todo lo que venga, todo lo que Dios permite, porque a veces podríamos decir, esto lo mandó Dios, a veces no lo manda el Señor, pero si lo permite.
Entonces, todo lo que Él permite nos ayuda para bien. Puedo decirles a aquellos que están pasando un momento difícil que la única solución, la única respuesta está en Cristo Jesús. Si hay alguien que nos puede entender, es Él. Y yo creo que en este punto en donde nos sentimos nosotros vulnerables, yo creo que hay que abrir el corazón. Hay que sacar lo que hay adentro, porque cuando lo guardamos, sea lo que sea un pecado, sea una tristeza, sea un pensamiento negativo, o sea, cualquier cosa que te guardas te impide ser libre. Hemos estado viendo un proceso aquí en la iglesia de libertad y sanidad, y Dios nos ha llevado a entender esto. La única manera de ser libres y sanos es sacar lo que hay en el interior. No es posible si tenemos ahí guardadas las cosas, ¿no? Que podamos encontrar libertad o sanidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces yo creo que hay que abrirnos, hay que sin temor sacar lo que hay, si es enojo, si es tristeza, si es depresión, si es angustia. El salmista David es un ejemplo claro, ¿no? Él todo lo sacaba y le decía al Señor, hoy Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, pero al mismo tiempo su espíritu, ¿no? Le ayudaba a decir, pero tú eres escudo alrededor de mí. Entonces yo creo que hay algo que nos enseña él bien claro, cuando nosotros abrimos el corazón y sacamos lo que hay, aún una molestia, porque a veces decimos, ay, ¿cómo le vas a decir a Dios? Estoy enojado, Señor, por esto, ¿no? Pero aún cuando nosotros somos sinceros, el Señor está ahí para ayudarnos, para darnos libertad. Y quiero mencionar una cosa más, ¿no? Adelante. Adelante. Este proceso que yo viví me ha hecho ser sensible a las personas que están viviendo ansiedad. Así es. Entonces, puedo darle gracias a Dios hoy, porque la verdad me tocó conocer a personas que pasaban por esto y no pude ayudarles. Pero hoy siento que puedo ser de bendición a sus vidas. Y la verdad es que creo yo que cada cosa que nos pasa como esto para poder experimentar el poder de Dios en medio de la angustia es una herramienta o algo, un regalo que Dios nos da también para ser de bendición a otros. Sí, así que no totalmente de acuerdo. No huyamos de los procesos, más bien veamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo eso lo va a usar para ser de bendición. Así es. Buenísimo. Sí, me encanta esa idea porque al final de cuentas Dios saca victoria de eso, ¿no? De esos momentos complicados y que bendicen a más personas, ¿no? E incluso hay programas que tienen esto de base, ¿no? El acompañamiento, el que tengas a alguien ahí con quien platicar, pero principalmente que te entienda porque ya pasó por eso y porque ya lo ha trascendido, porque ya ha encontrado cómo poder vencer esa batalla, ¿no? Nata, muchísimas gracias. Creo que este tema de verdad estaría padrísimo poder hacer algo todavía un poquito más profundo. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo y queremos agradecerte, amigo. Gracias por de verdad abrir tu corazón. Oramos para que Dios siga obrando en tu vida y a través de tu vida y compartiendo con personas, incluso con pastores. Creo que esto estaría excelente lograr conectar con pastores y poder entre nosotros mostrarnos vulnerables y poder platicar de este tipo de cosas y orar unos por otros, ¿verdad? Confesarnos unos a otros y orar unos por otros y encontrar la sanidad. Entonces, gracias, amigo. Creo que este episodio puede ser un llamado de atención a busca a alguien con quien poder desahogarte, con quien poder encontrar incluso una llamada de atención, con quien mínimo poder encontrar a alguien que te escuche, ¿no? Entonces, y mantenernos unidos. Agradecemos mucho tu tiempo, Nata. Agradecemos el mostrar tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia también, a tu esposa y a tu nena. Pues ojalá podamos volvernos a conectar para seguir hablando de estos y más temas. Muchísimas gracias, brother. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Me dio gusto poder estar con ustedes. Sé que va a ser de bendición. Pues yo oro por ustedes también, por el Ministerio de Impacto, para que siga siendo de bendición a más personas.
Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, gracias. Nos llevamos muchas cosas, creo que de verdad que nos anima muchísimo escuchar a una persona que ya pasó por eso y que nos dice se puede. Entonces, te animo a que si tú no estás escuchando y estás batallando con esto, no eres el único, hay otras personas que lo han pasado, acércate. Lo dijo Nata hace ratito, para eso está la iglesia y en general todo el cuerpo podemos apoyar en algo, podemos simplemente ser esos oídos y de verdad, gracias Nata, gracias por este tiempo y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos todo este episodio, espero que lo hayas disfrutado igual que nosotros. Te animamos a que lo compartas, a que por ahí te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando y de igual forma que nos sigas en las redes sociales, por aquí nos puedes encontrar, Maye te las va a dejar por aquí en la pantalla, pero en todas nos puedes encontrar como Impacto Network y ahí puedes estar checando todo el contenido, este podcast, los programas que tenemos de capacitación, otros webinars y pues mantente al tanto de lo que está pasando. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Un abrazo.